Llegamos a nuestro momento del club de lectura y me encanta saber que estás conmigo, me encanta saber que te está gustando este contenido. Ojalá que me puedas dejar también tus comentarios, darle el famosísimo manita arriba y desde luego suscribirte tanto en esta como en todas mis redes sociales para que no se te pase ninguno de los contenidos. Recuerda que además del club de lectura tenemos entrenamientos de mentalidad, marca personal, proyecto de vida y ejercicios y tips para hablar en público y también de gimnasia cerebral. Pues bueno, vamos a dar continuidad a nuestra lectura porque quiero recordarte que estamos trabajando en el capítulo número 1. Déjame te recuerdo, es capítulo 1, el código descifrado de las ventas y la influencia. Y nos quedamos justamente donde el autor nos iba a platicar o nos va a platicar sobre dos tipos de seguridad. ¿Estamos? Así de que vamos a trabajar de una vez en ello. Antes de proseguir, hay algo más sobre la seguridad que debo detallarte, que en realidad existen dos tipos de ella. Están la seguridad lógica y la seguridad emocional, y son completamente distintas. Seguridad lógica. La seguridad lógica se basa sobre todo en las palabras que dices. Por ejemplo, las razones que le has expuesto al prospecto encajan entre sí en un nivel intelectual. Me refiero a los datos y cifras, promociones y beneficios y la oferta de valor a largo plazo en relación con un prospecto específico. En otras palabras, desde una perspectiva formal y desapasionada, ¿la idea o tesis que presentaste tiene sentido? ¿Tu producto o servicio satisface de verdad las necesidades del prospecto? ¿Su precio es justo en comparación con el de la competencia? ¿El coeficiente de rentabilidad vuelve a esta venta inequívocamente ventajosa? Cuando un prospecto se siente lógicamente seguro de tu producto, puede ir de principio a fin y unir todos los puntos en las razones lógicas que has expuesto sin hallar ningún defecto en tu explicación. Por lo tanto, se siente en condiciones de transmitirla a otra persona y en caso necesario de convencerla de que está 100% justificado que se sienta así, de que desde una perspectiva puramente empírica, la verdad está de su lado. Justo en esto consiste la seguridad lógica. Nota al margen de nuestra lectura. Creo que todos vamos buscando siempre sentirnos que estamos seguros, que lo que estamos comprando es justo, es correcto, es lo que necesitamos, aunque a veces termine abajo de la cama, adentro de un cajón y se nos olvide por completo, incluso a veces volvemos a comprar. Pero el punto es que en el momento de la compra, tanto el comprador sepa que está haciendo, le están dando las herramientas correctas, como el vendedor sepa que no está estafando, que todo lo que está diciendo tiene sentido para él, para el producto, obviamente, de la compañía y para quien está comprando. Continuamos. Seguridad emocional. En la otra cara de la moneda, la seguridad emocional se basa en una corazonada de que algo tiene que ser bueno. Una vez que sentimos esto, experimentamos un ansia interior que debe ser satisfecha, aun si hay que pagar un alto precio por ella. A diferencia de la seguridad lógica, la emocional tiene que ver con que pintes a tu prospecto un panorama de un futuro en el que él ya compró tu producto y puede verse usándolo y sintiéndose bien en consecuencia. Llamamos a esta técnica regulación del futuro y es justo la columna vertebral de cómo motivar emocionalmente a un individuo. Cuando regulas el futuro de alguien, en esencia, proyectas del mejor modo posible la película de lo que sucederá después de la compra, pues permites que la persona experimente los asombrosos beneficios de tu producto ahora mismo. Ojo, al menos con la imaginación. Junto con las positivas sensaciones que ellos originan. Las necesidades del prospecto han sido satisfechas, su punto débil se ha resuelto, cualquier inquietud que haya tenido desapareció.
ya, desapareció ya y se siente de maravilla gracias a eso. En este caso, otra nota al margen es que es el típico, híjole, mira, a ver qué hago después, pero ahorita si no aprovecho, dicen por ahí que todos compramos por emoción y tratamos de darle la lógica y la justificación razonada a todo lo que compramos, pero que en realidad compramos por emoción. Y creo que esto encaja perfectamente bien con esa idea. Continuamos. Si te preguntas cuál de los dos tipos de seguridad es más importante, la respuesta es que ambos lo son. Y los dos son cruciales si quieres cerrar la venta en un alto nivel. La gente no compra movida por la lógica, compra movida por la emoción, justo lo que acabamos de comentar, y después justo justifica su decisión con la lógica. Esto es precisamente lo que te acabo de comentar. La mente lógica es analítica por naturaleza, así que entre más información le des, más querrá conocer. Aquí me atrevo a hacer una pausa y decirte que hay que tener cuidado si tú vendes algo, porque hay que tratar de no dar demasiada información que llene de datos a la persona, que en realidad pues le estamos llenando la lógica, pero no le estamos despertando la emoción. Y ahí pues resulta una venta aburrida y dice, ay, mira, mejor después vengo, déjame analizo toda la información que me estás dando y luego vemos, creo yo. Déjame saber en comentarios tú qué opinas. En consecuencia, si llevas al prospecto a un alto nivel de seguridad lógica, dirá, suena maravilloso, déjame pensarlo, casualmente. Permíteme estudiarlo un poco más y te llamaré. No obstante, si te saltas las razones lógicas y te limitas a crear seguridad emocional, no obtendrás el resultado deseado, porque la mente lógica es un detector de sandeces humanas. Impide que nos dejemos llevar por nuestras emociones si las cosas carecen de sentido lógico. Por lo tanto, si quieres cerrar una venta en un nivel más alto, deberás crear ambos tipos de seguridad, lógica y emocional. Lo cual es precisamente lo que harás al desplazar a tu prospecto por la línea recta de la apertura al cierre. Abundaremos con creces en este tema más adelante. Voy a permitirme, perdóname que había dejado nuestra tablita por un lado, pero solamente es para recordarte el aspecto de que de la línea recta del cual nos habla nuestro autor. Permíteme un segundo, ahí está. ¿Qué es esta, no? Es llevar a nuestro prospecto de la inseguridad a la seguridad, tanto en lo lógico como en lo emocional. Esto es a lo que se trata. Permíteme hacer un último resumen antes de que demos paso al siguiente. Lisa y llanamente, si has sido capaz de llevar a tu prospecto a un alto nivel de seguridad, de ambos tipos de seguridad lógica y emocional, en cada uno de los 3 10, acuérdate de los 3 10 son producto, que cree en ti y que confíe en la compañía. Aquí los tenemos en resumen. Dice, en cada uno de los 3 10 tienes una excelente oportunidad de cerrar la venta. A la inversa, si siquiera uno de los 3 10 no está alineado, no tienes ninguna posibilidad de cerrar la venta. Entendamos, cuando digo ninguna posibilidad, no quiero decir que el prospecto te dará un no rotundo. De hecho, si sigues los principios del sistema de línea recta, casi nunca oirás la palabra no, salvo muy al principio de la venta, cuando te presentes como un vendedor o cuando califiques al prospecto. En estos momentos de la venta oirás la palabra no. Y eso está bien. Este es un aspecto importante del sistema de línea recta, ya que una de sus filosofías primordiales es que no debemos hacer una presentación de ventas completa a alguien a quien no le interesa adquirir lo que nosotros vendemos. Al contrario,
Debemos descartar a las personas lo más pronto posible durante la fase de recopilación de inteligencia. Mayor información sobre esto hablaremos también más adelante. Es decir, ¿qué pasa? Ay, híjole, al menos esta es mi experiencia. ¿Qué pasa cuando un vendedor a fuerza te quiere vender y no te deja ir y no te deja ir y está dale y dale, dale? Se vuelve tedioso. Por más que en un principio la persona te haya caído muy bien, que tenga un 10 porque fue carismática, porque el producto tú digas, perdóname, aquí te estaba señalando el producto es bueno, la persona te cayó bien, la compañía sí la conoces, sabes que tiene buena reputación, pero te quieren, como decimos, enjaretar, te quieren forzar a que compres, que llega un momento en el que dices, no, estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, cuando como vendedores decimos, ¿sabes qué? Esta persona no le interesa, es mejor dejarla descansar y después, en otro momento, retomar quizá la venta, posiblemente podamos vender algo o podamos encontrar que nos recomiende con alguien. A la inversa, como compradores, a veces pues andamos sin qué hacer, ¿verdad? Andamos desquacerados y con tal de platicar con alguien empezamos a hacerle preguntas de algo, de un coche, aunque sabemos que no podemos comprarlo en este momento, que ni siquiera lo vamos a hacer, pero también le estamos haciendo perder el tiempo al vendedor y eso también está mal. ¿Por qué? Porque pues nos estamos llenando de información que bien podríamos ocupar en desarrollar nuestro club de lectura, en nuestras rutinas de gimnasia cerebral que te dejo aquí en este canal o en disfrutar con nuestra familia, que sería mucho más provechoso. Entonces, dice, recuerda que como vendedores no es nuestro deber convertir los no en sí. Esa no es nuestra labor. En cambio, convertimos el déjame pensarlo en sí. El le llamaremos después en sí. El debo hablar con mi esposa en un sí. Y el es una mala época del año para adquirir también en un sí. En el argot tradicional de las ventas lo llamamos objeciones. Objeciones es como el espérame tantito, el por qué no te lo voy a comprar ahorita. Eso que hace que al vendedor, perdóname, al comprador se detenga a la compra son las objeciones. El espérame tantito, déjame pensarlo, déjalo consulto con mi papá, con el esposo, con la mamá, con el novio, con el gato, con yo quién sé con quién. Son las objeciones. A estas diversas afirmaciones, las cuales aparecen sobre todo al final de la venta, después de que propones tomar el pedido por primera vez. En realidad, sin embargo, el significado verdadero de cualquier objeción particular tiene muy poco que ver con lo que parece. A final de cuentas, las objeciones son solo cortinas de humo de la inseguridad respecto a uno de los tres dieces. Cuando alguien nos dice no, es porque no está seguro, estamos quizá hasta en el 0 o menos 0 de cualquiera de estos tres dieces. En otras palabras, si propones tomar un pedido y el prospecto no está lo bastante alto en la escala de seguridad, tenderá una cortina de humo en la forma de una objeción común en lugar de sincerarse contigo, lo que significa que está revelando específicamente cuál de los tres dieces lo detiene. Mira, es un producto que voy a checar si realmente lo necesito. Pues el producto. Es que esa marca no la conozco bien, la compañía. Todo bien, pero déjame pensarlo. Tal vez soy yo como vendedora que no estoy teniendo el 10. Aunque hay algunas excepciones a esto, de las que me ocuparé más adelante, el asunto es que en más del 95% de los casos, las objeciones comunes son menos ardides del prospecto, quien preferiría retirarse dignamente a la venta a tener que mirar al vendedor a los ojos y confesarle su inseguridad concerniente a uno de los tres dieces. Por ejemplo, es mucho menos controvertido decir déjame pensarlo o es mala época del año para invertir
a alguien que acaba de dedicar los 10 últimos minutos de su vida a explicarle lo maravilloso que es un producto que decirle, no confío en usted, pienso que su producto es pésimo, su compañía no me agrada, no puedo permitírmelo ahora, o su producto me parece muy bueno, pero no estoy 1000% seguro de ello y simplemente no puedo arriesgarme a equivocarme y que mi esposa me persiga por toda la casa gritando, te lo dije, te lo dije. Así que para evitar la posibilidad de una confrontación directa, el prospecto invoca una mentira piadosa, una mentira especial, una mentira que le da el valor justo de hablar con el vendedor de una manera de falsa esperanza para creer que es probable que se devuelva la llamada si concluye el encuentro en ese instante sin presionar demasiado al prospecto, que obviamente lo que ya que quiere decirse, cuando nos quieren vender algo y ya nos dimos cuenta que no podemos, que no queremos, que no estamos seguros, lo que queremos es irnos, ¿no? Con este fin, este tenderá a iniciar su objeción con una breve frase, con una breve frase sobre lo mucho que le ha gustado tu producto. Por ejemplo, podría empezar con algo como, suena muy bien, o parece muy interesante, y continuar con, pero primero tengo que hablar con mi esposa. ¿Qué le parece si le llamo mañana? Se dispone a eso, a retirarse dignamente de la venta, mientras el vendedor, si es tan ingenuo para aceptar esa farsa, no solo ha eliminado toda posibilidad de cerrar la venta, sino que se expone también a llevarse un gran rechazo cuando se ponga a hacer sus llamadas de seguimiento a personas que jamás tuvieron la intención de compra. Hay que aprender a identificar cuando alguien no nos va a comprar. Mira, voy a aprovechar este espacio para platicarte una experiencia personal. Si tú me sigues en mi contenido, te habré contado, habrás escuchado alguna vez que yo en muchos años de mi carrera profesional me dediqué a la captación de alumnos para escuelas. En otras palabras, menos rimbombantes, en vender el servicio educativo a padres de familia que buscaban una institución para sus hijos. Y al principio, pues obviamente uno está emocionado contándole los beneficios de inscribirse a tal escuela, las cuotas, la forma de trabajar, etcétera, etcétera. Pero yo empecé a realizar un listado pues para llamar al seguimiento el nombre del papá, qué grado o mamá, qué grado escolar estaba buscando, cuántos hijos tenía, y empecé a hacer algunas anotaciones. Incluso me llegué a dar cuenta que obviamente pocas personas se inscriben al primer informe, a la primera venta, pues. Pero me llamaba mucho la curiosidad de que había personas que regresaban hasta 8, 9, 10 veces a pedir información. La primera vez como novata, pues caía, justamente como dice el autor, caía ingenuamente. Conforme fue pasando el tiempo y fui agarrando experiencia, porque esto se requiere practicar, me di cuenta que si una persona a la cuarta ocasión que se le daba atención seguía poniendo las objeciones, seguía viendo, déjame pensarlo, déjame consultarlo, déjame checar, llámame mañana, ese tipo de cosas, decía yo, aquí hay algo, esta persona no va a comprar. Y ojo, porque muchas veces las personas van a solicitar información de algo, un producto, un servicio, en mi caso era un servicio, porque están solas, porque no tienen con quién hablar, porque no tienen quien las escuche. Y un vendedor tiene la cualidad, y si no la tiene, debe desarrollarla, de aprender a escuchar y de aprender a preguntar. Entonces las personas se sentían cómodas con las preguntas y empezaban a platicar. Entonces yo empecé a detectar un patrón y obviamente yo ya sabía, esta persona ya está llegando a su punto, a su contacto número 4, aquí o se inscribe o la voy a pasar a la lista de personas para conversar. Es decir, personas que solamente están buscando platicar, porque se sienten solas, porque necesitan. Me tocó, por ejemplo, muchas personas que venían de otros países que su lengua no era el español y querían practicar español
y pues el pretexto perfecto era ir a solicitar informes, ir a presentar dudas para practicar y aprovechaban para preguntar algunas cosas en específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Uno tiene que clasificar. No puedes decirle ya no la atiendo, váyase de aquí porque me quita el tiempo, pero sí empiezas a clasificar y a decir, aquí no hay venta. Aquí hay una buena conversación que más adelante me puede recomendar a alguien que sí compre, pero esta persona no es una venta. Continuamos entonces. Espero que esta pausa que hice, esta nota al margen, no te incomode, pero que sí nos dé algún otro dato para comprender un poquito mejor lo que nos está, al menos desde mi perspectiva, lo que nos está comentando el autor. Desde luego, déjame saber en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Coincides? ¿No coincides? ¿Te ha pasado? ¿Va? Ahora sí, continuamos. Antes de proceder, quiero disipar solamente cualquier noción que pudieras tener acerca de que la estrategia de manejo de obsesiones de la línea recta promueve, apoya o recomienda remotamente siquiera el uso de tácticas de venta de alta presión en cualquiera de sus formas. Para decirlo sin rodeos, pues no es así. Aquí me he referido a algo totalmente distinto, a que es útil que tanto el prospecto como el vendedor sean francos y directos uno con otro durante el encuentro de ventas, y ya que cualquier otra cosa es una completa pérdida de tiempo. Dos cosas. La venta, las técnicas de venta de alta presión es cuando te quieren orillar, casi te quieren amarrar a la silla hasta que no te hagan la venta, que en lo particular no me gusta esto. Es un sistema muy habitual, desafortunadamente, clásico en muchas industrias, durante mucho tiempo se hizo así, pero en lo particular yo no coincido, no sé tú. Y lo que te decía, empiezas a clasificar aquí pérdida de tiempo. Yo le llamaría, esa persona puede ser un buen conversador, puede ser una persona que me refiere a otros, pero pues ¿para qué perdemos tiempo hablando? Mejor nos vamos a tomar un café, ¿no? Pero ¿para qué nos entretenemos en algo que no va a funcionar como venta? En el sistema de línea recta, que es justamente el que nos propone el autor y que tienes por aquí en la imagen, no se deja al azar un resultado decisivo como la comunicación sincera. Se le garantiza al asignarlo como una responsabilidad propia del vendedor y al brindarle a este después una fórmula infalible para que alcance ese resultado en todo momento. Espero que nos den técnicas de comunicación y ventas. Una vez dicho esto, volvamos a aquella particular noche de martes en la que la idea del sistema de línea recta brotó en mi cerebro. Casualmente, fue el tema del manejo de objeciones lo que me llevó a pensar en una mejor manera de capacitar a los vendedores, lo que en definitiva me condujo a la innovadora afirmación de que todas las ventas son iguales. La reunión comenzó esa noche a las 7 en punto. Fue una junta que cambiaría la vida de millones de personas en el mundo entero, ricos y pobres por igual, y que generaría más productores de venta de primera clase que cualquier otro sistema combinado de capacitación de ventas. ¿Qué te parece hasta aquí? ¿Continuamos? Perfecto. Capítulo número 2. La invención de la línea recta. Aquí vamos a ver. Estoy dispuesto a quedarme aquí toda la noche, les dije amenazadoramente a los estratonitas. Vi a los ojos a todos y cada uno de ellos y permití que sintieran todo el peso de mi mirada. Estaban sentados detrás de los viejos escritorios de madera, dispuestos al modo de un salón de clase, y sobre cada uno de ellos se alzaba un modesto teléfono negro, un monitor de computadora color gris y una pila con un centenar de tarjetas de 3 por 5 pulgadas que yo había comprado en Dumbrasted a 22 centavos de dólar la pieza. Cada una de esas tarjetas contenía el nombre y número telefónico de un inversionista rico, junto a la denominación de la compañía de la que era dueño y el dato de sus ingresos anuales del año anterior. Para Dan y para mí, esas tarjetas, como les decíamos, valían oro, ya que cada 200 tarjetas rendían 10 pistas calificadas
de las que nosotros obtendríamos entre 2 o 3 cuentas nuevas. Y pese a que esas cifras podrían no parecer impresionantes, un agente que hiciera tal cosa durante 3 meses seguidos estaba en condiciones de ganar más de $2 millones al año. Y si lo hacía durante un año, podía ganar más del triple de esa suma. Por desgracia, los resultados de los estratonitas distaban mucho de ser impresionantes. De hecho, había sido sencillamente espantoso. De cada 200 candidatos a los que llamaban, obtenían un promedio de 5 pistas apenas, con las que cerraban un promedio de 0 ventas. Esto invariablemente. Así que pónganse cómodos, continué, porque no saldremos de aquí hasta que resolvamos esto. Comencemos por ser brutalmente honestos. Quiero que me digan por qué les cuesta tanto trabajo cerrar las ventas con los ricos, porque la verdad no entiendo. Me alcé de hombros. Yo sí lo hago. Dani lo hace. Y sé que ustedes pueden hacerlo también. Y les dirigí un remedo con una sonrisa de compasión. Es como si tuvieran un bloqueo mental que los impide y que ya es hora de destruirlo. De modo que para comenzar, díganme por qué esto les resulta tan difícil. En verdad quiero saberlo. Transcurrieron unos momentos mientras yo permanecía al frente de la sala y detectaba huecos entre los estratonitas, quienes parecían encogerse literalmente en sus asientos bajo el peso de mi mirada. Formaban un grupo de lo más variado. Eso es innegable. Era un milagro que cualquiera de esos payasos hubiese aprobado siquiera el examen que lo acreditaba como agente de bolsa. Por fin, uno de ellos rompió el silencio. Nos ponen demasiadas objeciones, gimoteó. A mí me llueven por todas partes, ni siquiera me dan tiempo de rebatirlas. Tampoco a mí, agregó otro. Son miles de objeciones y ni siquiera puedo empezar a resolverlo. Es mucho más difícil que con las acciones de bajo precio. Exacto, añadió un tercero. A mí me acribillan con objeciones, lanzó un profundo suspiro. Ay, yo también voto por las acciones de bajo precio. Lo mismo me pasa a mí, agregó uno más. Son las objeciones, simplemente no paran. El resto de los estratonitas inclinaron la cabeza para indicar su acuerdo mientras farfullaban sentimientos colectivos de reprobación. Sin embargo, yo no me dejé amedrentar, con excepción de aquella referencia al voto, como si esta fuera una maldita democracia. Ya había oído todo esto en ocasiones anteriores. De hecho, desde el día que hicimos el cambio a los agentes se habían quejado del mayor número de objeciones y de lo difícil que era refutarlas. Y aunque había cierto grado de verdad en eso, no era ni con mucho ni tan difícil como ellos parecía que pensaban que era. ¿Hay miles de objeciones? Vaya, qué gran novedad. Por un momento pensé actuar de inmediato contra los alborotados que había mencionado la palabra de empezar con B. Supongo que es una grosería. Pero decidí no hacerlo. Ya me acordé, los votos. Era hora de desenmascarar de una vez por todas las sandeces de estos muchachos. ¡Basta!, dije con un dejo de sarcasmo. Ya que están tan seguros de que hay miles de objeciones, enlistemos en este momento cada una de ellas. Me volví hacia el pizarrón blanco, tomé un marcador con tinta negra de la pizarra de base y lo dirigí al centro del tablero. Adelante, continué. Díganmelas todas y yo les recitaré después la totalidad de las respuestas una por una, para que vean lo fácil que es esto. Vamos, comiencen. Se revolvieron incómodamente en sus asientos, lucían asustados, como una familia de ciervos sorprendidos bajo los faros de un coche, aunque para nada tan hermosos. Vamos, insistí, hablen ahora o callen para siempre. Me gustaría pensarlo, gritó por fin uno de ellos.
Bien, contesté y escribí la objeción en el tablero. Lo quieren pensar. Muy buen comienzo. Sigan. ¿Quiere que le vuelva a llamar después?, exclamó otro. De acuerdo, respondí y escribí también esa objeción. Quieren que vuelvas a llamar. ¿Qué más? Envíeme más información. Esa es buena, comenté y lo anoté. Sigan. Si nos lo tomamos con calma, podemos aspirar a reunir 1000 objeciones, así que ya nada más nos faltan 997. Les lancé una sonrisa sarcástica. Por supuesto que podemos lograrlo. Es una mala época del año, gritó alguien. Bien, repliqué, continúen. Tengo que hablarlo con mi esposa, vociferó otro. O con su socio, gritó uno más. Excelente, dije muy tranquilo y escribí ambas objeciones. Hemos conseguido un gran avance. Ya solo nos faltan 994. Sigan. No tengo liquidez en este momento, exclamó un agente. Esa es buena, dije rápidamente y la garabateé en el pizarrón, aunque debe de admitir que es muy esporádica desde que empezamos a llamar. Bueno, continuamos. Ya solo nos faltan 993. Solo trato con mi agente, gritó otro. Ah, nunca le he oído hablar de su compañía, bramó uno más. Ya me han estafado en otras ocasiones. No me agrada el mercado por ahora. Estoy muy ocupado. No confío en usted. No tomo decisiones apresuradas. Y así prosiguieron por un rato, sin dejar de mencionar una objeción tras otra, mientras yo las escribía con letra cada vez más ilegible. Cuando acabaron, yo había cubierto ya todo el pizarrón con los argumentos que se les ocurrieron, que al final resultaron ser nada más 14. De acuerdo. Eran únicamente 14 objeciones y la mitad de ellas variantes de dos. Primera, que era una mala época del año como periodo para presentar la declaración de impuestos, el verano, el regreso a clases, la temporada navideña, la hora de la cerveza Miller o el día de la marmota. Y la segunda, que debían hablar con otra persona, como su cónyuge, su abogado, su socio, su contador, su agente, su adivino o su hada de los dientes. ¡Cuánta basura!, pensé. En las 4 últimas semanas los estratonitas habían insistido en que era imposible lidiar con las miles de objeciones, hasta el punto de que en mi momento más oscuro casi me convencieron de que tenían razón, que eran demasiadas objeciones para que el vendedor promedio las manejara y que el éxito de Dani y yo teníamos era un ejemplo más de la diferencia entre los vendedores natos y los demás. Pero todo lo que me decían, todo era basura. De repente sentí que empezaban a exasperarme. En retrospectiva, antes siquiera de que yo inventara el sistema de línea recta, siempre supe que no existía ninguna diferencia entre una objeción y otra, aunque ver las garabateadas en el pizarrón puso claramente de relieve que eran por completo indistintas. De hecho, justo en ese momento caí en la cuenta de que en definitiva eran básicamente iguales, que las objeciones comunes no eran otra cosa que cortinas de humo de lo que en verdad detenían a un prospecto: la inseguridad. Hasta te lo remarco por aquí en nuestra imagen, la inseguridad absoluta. Lo cierto es que ahora que lo pensaba, cualquiera que fuese la objeción de un prospecto que me lanzara, yo nunca la respondía e insistía en tomar el pedido. Habría sido inútil responderla, porque una objeción es meramente una cortina de humo de la inseguridad, una respuesta perfecta no habría otra cosa que reforzar al prospecto a pasar a una nueva objeción, porque el problema de raíz no había sido atacado todavía. En consecuencia, después de que eludía una objeción, yo regresaba al principio de la venta y hacía una presentación completamente a partir de donde me había quedado, con la meta de elevar el estado de seguridad del prospecto y de los 3 dieces.
y una vez más, igual que con el resto de mis estrategias, ejecutaba cada uno de mis ciclos exactamente de la misma manera que antes. Justo en ese momento se me ocurrió la idea de que todas las ventas son iguales. De hecho, ese concepto brotó de mi cerebro seguido de mi perdóname. De hecho, ese concepto brotó de mi cerebro, seguido un milésimo segundo después por la imagen elegantemente simple que podía utilizar para explicarlo. Al final, esa imagen resultó ser una línea perfectamente recta, que es esta que tenemos por aquí. Pero ese fue solo el principio. Algo había hecho clic dentro de mi cerebro y la ventana de claridad se abrió. Me dio acceso ilimitado a un depósito aparentemente infinito de que bien puede describirse como sabiduría pura de las ventas. Hablo de algo muy avanzado, ideas, conceptos, tácticas y estrategias que cruzaron por mi mente a una velocidad increíble. Vi en mi imaginación que mi estrategia de ventas se descomponía en sus piezas elementales y que después se volvía a armar en el orden correcto, a lo largo de una línea perfectamente recta. Mi corazón dio un vuelco. Todo esto sucedió tan rápido que pareció casi instantáneo, pero me cayó ¡pum!, como una bomba. Yo no sabía hasta entonces por qué había sido capaz de superar las ventas por un amplio margen a todos los demás vendedores en cada compañía en la que había trabajado, pero ahora lo sabía. Mi estrategia de ventas, que hasta ese día había sido en gran medida inconsciente, se volvió consciente de súbito. Vi con claridad cada uno de los fragmentos, como una pieza precisa de un rompecabezas, cada una de las cuales me gritaba su propósito. Pero había más, mucho más. Cuando dirigía mi atención a cualquier pieza en particular, tenía acceso a cada experiencia fundamental y cada recuerdo que justificaba el propósito de esa pieza y su ubicación correcta. Y así me concentraba un poco más. Un torrente de palabras se derramaba sobre mi conciencia y me ofrecía una explicación perfecta de dicha pieza y su relación con las demás. Si, por ejemplo, examinaba el punto sobre la línea indicado como presentación de ventas, sabía de inmediato que era indispensable ocuparse de 3 cosas para que el prospecto dijera sí. Y al concentrarme un poco más, en mi mente apareció la palabra seguridad, seguida de un milisegundo más tarde por cada uno de los 3 dieces, que parecían flotar sobre la línea y asociarse con escenas que se remontaban hasta mi infancia, de situaciones casuales de ventas en las que yo había participado en cualquier extremo, como vendedor o como prospecto. Lo mismo que con un vívido recuerdo de por qué había dicho no o sí al vendedor, o de que los prospectos me hubieran dicho sí o no a mí mismo. Todas esas cosas, cada una de ellas comprimida en un milisegundo, pasaron por mi cerebro mientras estaba frente al pizarrón y miraba las objeciones. De rabo a cabo, la experiencia entera duró quizá 1 o 2 segundos, pero cuando volteé a ver a los estratonitas, yo era ya una persona completamente distinta. En tanto examinaba sus rostros, las fuerzas y debilidades de cada uno de ellos aparecieron en mi cerebro en medio de una singular avalancha de ideas, junto con la forma de capacitar a la perfección a cada cual. En suma, les enseñaría a vender justo como yo lo hacía, al fin de que tomaran el control inmediato de la venta y llevaran al prospecto de la apertura al cierre a través de la distancia más corta entre 2 puntos de la línea recta. ¿Cuáles son estos 2 puntos? Ir de la inseguridad a la seguridad absoluta. Con renovada confianza les dije: no entienden, muchachos, todas las ventas son iguales. Los 2 estratonitas me dirigieron miradas de confusión que ignoré encantado para dar rienda suelta a mi descubrimiento. Miren, añadí animadamente,
todo se reduce a una línea recta. Me moví hacia el pizarrón y tracé en él por primera vez una larga y fina línea horizontal, en cada uno de cuyos extremos coloqué una X y una Y grande y gruesa. Perdóname. En cada uno de cuyos extremos coloqué una X grande y gruesa. Él se refiere a esto. Hizo una línea recta, en cada uno colocó una X. Te estoy hablando de una X y pongo una A. Y dice, esta es la apertura de la venta. Señalé en la línea X de la izquierda, donde comienza la venta, y este es su cierre. Señalé la X en el extremo derecho de la línea, donde el prospecto dice, sí, hagámoslo, y abre la cuenta con ustedes. La clave aquí es que, desde literalmente la primera palabra que sale de tu boca, todo lo que ustedes dicen y hacen está diseñado para mantener un prospecto en la línea recta, es decir, este es tu prospecto, discúlpame los dibujos, y tiene que caminar en línea recta hasta el cierre. Y hacerlo avanzar poco a poco por ella, de la apertura al cierre. ¿Me siguen hasta aquí, jóvenes? Los estratonitas asintieron al unísono. Era tal el silencio en la sala que se habría oído caer un alfiler. Había electricidad en el aire. Bien, contesté rápidamente. Como vendedores tenemos de vez en cuando una de estas perfectas ventas fáciles en las que el prospecto parece casi convencido antes siquiera de que nosotros abramos la boca. Y sin dejar de hablar dibujé las flechas diminutas sobre la recta, comenzando por la X de la izquierda para atravesar toda la línea hasta la X de la derecha. Es decir, él lo que hizo fue hacer esto. Esta es una de esas ventas en la que todo lo que ustedes dicen y hacen y a todas las razones que dan que el prospecto les compre, él no cesa en decir sí, sin poner una sola objeción, hasta el momento en el que se ponen a tomar el pedido y él incluso acepta la venta. Esto es lo que yo entiendo por una venta perfecta en línea recta. ¿Quién ha tenido alguna vez una de esas perfectas ventas fáciles en las que el cliente parecía casi convencido desde el principio? Todos, ¿verdad? Alcé la mano para inducirlos a que hicieran lo mismo y las 12 manos se levantaron al instante. Claro que sí, afirmé confiado. El problema es que esas ventas son escasas y muy espaciadas. Por lo general lo que ocurre es que el prospecto trata de desviarlos de la línea recta y tomar el control de la conversación. Aquí es donde están las objeciones, los pero tal cosa, los no. ¿Estamos? Para ilustrar este concepto dibujé una serie de flechas delgadas que apuntaban hacia arriba, desde la recta. Que son básicamente estas, donde tratamos nosotros como compradores de decir, ay, espérame tantito, ahorita no, o nos tratan cuando nosotros estamos tratando de hacer una venta. Bueno, quiero dejar la lectura hasta este punto porque quiero proponerte que hagamos un ejercicio. El ejercicio es, punto número 1, si tú eres vendedor, si tú eres vendedora, quiero que por favor hagas un listado, ya sea en tu mismo texto o en un cuaderno que tengas cerca de ti, a la mano, específicamente para los trabajos que tenemos en los entrenamientos o en este club de lectura, y hagas cuántas objeciones sueles poner cuando en realidad no quieres comprar algo. Tú como comprador, por ejemplo, cuando yo era niña decía, ay, es que tengo que preguntarle a mi papá o a mi mamá, ¿no? Ya cuando creces dices, híjole, mira, es que deja que llegue la quincena. Pues ahí ya llevo 2 que yo como compradora he utilizado. Y quiero que hagamos una lista
de cuáles son las que nosotros hemos utilizado como compradores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos analizamos, estamos analizando a un gran número de compradores que ha utilizado algo, palabras similares o parecidas. Pero acuérdate que el autor nos propone que todo esto es inseguridad. Bueno, a lo mejor no tenía seguridad en que podía pagar, no tenía seguridad en que era el producto que necesitaba, no tenía en qué estamos. Por otro lado, si además de eso tú ya has tenido la experiencia de ventas, acuérdate, de un producto, de un servicio o en general de una idea, quiero que anotes cuáles son las objeciones que por regla general hemos escuchado y quizá nos vamos a ver reflejados en las que hemos dicho. Entonces, quiero proponerte este ejercicio para que vayamos trabajando, porque no se trata de leer, no se trata de que te sientes o que te pongas a hacer algo en lo que me escuchas hablar, porque eso pues creo que hasta cierto punto podría resultar un poco más cansado. Pero sí quiero que hagamos la reflexión, que hagamos el trabajo para que valga la pena todo el conocimiento que el autor nos está dando en su texto y todo el tiempo que tú estás invirtiendo aquí en este espacio conmigo. Y desde luego, si quieres, sería fabuloso que me pongas en los comentarios cuáles son las objeciones que tú has dicho o que te han dicho cuando intentas hacer una venta. Y vamos a ver cuántas llegamos. Los estratonitas llegaron a 14. ¿Cuántas crees que juntaremos tú y yo? ¿Una? ¿100? ¿1000? ¿Cuántas juntaremos? Y las estaremos analizando, ojo, no una por una, pero conforme a lo que nos plantea el autor. Yo por mi parte, como siempre, te recuerdo que te unas a esta plataforma, que me acompañes en mis redes sociales para que conozcas los entrenamientos que manejamos lunes, miércoles y viernes de mentalidad, marca personal y proyecto de vida, para que no te pierdas ninguno de los videos de estos entrenamientos y también que te unas a este club de lectura que tenemos durante toda la semana y por supuesto que me sigas para que puedas aplicar los ejercicios de gimnasia cerebral y los tips para hablar en público, porque ¿qué sucede? Pensamos que son solamente ejercicios muy sencillos. Los ejercicios de gimnasia cerebral nos sirven para despertar la concentración y tú y yo queremos estar concentrados. Nos sirven para desarrollar nuestra creatividad, nos sirven para poner atención, nos sirven para despejarnos y desestresarnos. ¿Qué no es eso lo que estamos buscando? Tan fácil que lo tenemos si me acompañas tanto en este espacio como en el resto de mis redes sociales para que puedas seguir los ejercicios de gimnasia cerebral y desde luego trabajar en el desarrollo de tu habilidad de hablar en público, que también te doy muchos tips. Así es de que ya lo sabes. Mientras tanto, yo te mando como siempre un fuerte abrazo. Te doy las gracias porque me estuviste acompañando en este espacio y te espero en un siguiente video.